Aunque lo suyo sea la salsa y el merengue, o sea usted un apasionado del rock y el metal, o disfrute el jazz y un blues, seguramente ha escuchado alguna vez en su vida, si no la música, el nombre de Mozart. No cabe duda que el gran Mozart fue el mayor genio musical de todos los tiempos, pero su gran intelecto no armonizaba bien con las finanzas, ya que sus dotes musicales no alcanzaban para justificar sus gastos, que por mucho estos superaban a sus ingresos. Se dice que el resultado de su precaria situación financiera le haría atravesar por un periodo oscuro lleno de depresión, motivo por el cual quizás sus obras maestras estén respaldadas bajo los efectos de este profundo sentimiento. Su vida fue un sub y bajas, era amado por muchos, pero lamentablemente odiado por un puñado, dentro del cual se encontraban personas que querían envenenarlo. Hablar sobre un genio de las dimensiones estratosféricas de Amadeus Mozart es todo un reto. Quédate conmigo, que voy a contarte acerca de él, su vida, sus obras y por supuesto, sus finanzas. Sin más que añadir, comenzamos. Su nombre completo era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, conocido cariñosamente como Amadeus, tal y como él mismo firmaba sus escritos. La historia del gran maestro Mozart inicia de la siguiente manera. Amadeus nace el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, arzobispado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico y que nosotros conocemos como la actual Austria. Su madre era Anna Maria Perth, proveniente de una familia de comerciantes, y su padre, el músico Leopold Mozart, quien se convertiría en su profesor y mayor propulsor de Wolfgang. Mucho se ha escrito sobre las difíciles condiciones en la vida de Mozart, y para hacernos una idea de estas condiciones, hay que resaltar que de los 7 hijos que tuvo la pareja, solo sobrevivieron 2, Wolfgang, quien era llamado Wolfert, y su hermana 5 años mayor, María Ana, apodada cariñosamente Narnel. Leopold Mozart fue un músico y destacado profesor que ejercía como maestro de capilla al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo. El señor Leopold, como es de suponerse, comenzó a dedicar parte de su tiempo a la enseñanza de la música a sus 2 hijos. Al inicio, por supuesto, centró su atención en su hija Narnel, quien mostraba grandes dotes para la música, pero pronto notó que su hijo menor asistía a las clases de su hermana con disciplina y arrobado de interés. A los 3 años, el pequeño Amadeus se ejercitaba con el teclado y mostraba fascinación y deleite al escuchar la música. A los 4 años, leía notas musicales y tocaba minués sin dificultad. Leopold comenzó a enseñar música a su hijo a los 4 años de edad, casi como un juego. Pero era evidente que para el niño Wolfgang aquello era bastante serio. Es conocido y muy comentado que Mozart a los 5 años ya componía piezas musicales y tocaba el clavicordio. A los 6 años era capaz de tocar el violín y el clavecín. Ante la notable genialidad de sus hijos, principalmente del menor, el padre decide abandonar la mayoría de sus ocupaciones y centrarse exclusivamente en la formación musical de sus hijos. Cada día que pasaba con su hijo, Leopold se sorprendía de la genialidad del pequeño. En una ocasión, encontró las composiciones del pequeño Wolfert en el cuaderno de notas de su hermana, y con los ojos bañados en llanto leyó que todas estaban dedicadas a él. Al percatarse de que el talento de Amadeus era fuera de lo común, Leopold, hombre religioso, lo interpretó como un milagro y consideró que era su deber mostrar dicho talento a la alta sociedad y las cortes de Europa. Comienza así un largo periplo de viajes y una serie de presentaciones que convirtieron a los hermanos Mozart en concertistas infantiles prodigios de los principales salones de la época. Con el permiso del príncipe arzobispo de Salzburgo, Leopold, su padre, y Mozart, con tan solo 6 años, salen de la ciudad y entre 1762 y 1766 se presentaron en diversas cortes y ciudades. En Múnich, ante el príncipe Maximiliano III, en Praga y Viena, tocaron para la corte imperial de José II de Habsburgo. Mannheim, París, La Haya, Londres y Zúrich cayeron rendidos a sus pies. En Versalles tocaron ante Luis XV. En Londres fueron ovacionados por Jorge III. A la edad de 13, en 1769, Wolfgang y su padre dejan a la hermana y a la madre en Salzburgo y emprenden un viaje a Italia.
En Bolonia es aceptado en la Academia Filarmónica de Bolonia, hecho extraordinario si se considera que a Mozart le faltaban algunos años para cumplir 20, requisito indispensable para acceder a la academia. Frankfurt, Lieja, Bruselas, Países Bajos, en fin, no quedó una corte, imperio o reinado que no quedara sorprendido por la genialidad de Mozart. Aunque en la cruel realidad los halagos y los aplausos eran mucho más que el dinero que recaudaba la familia, y eso sumado a las condiciones y lo extenso de los viajes, deterioraban la salud de los niños Mozart. Estos viajes, además, sirvieron a la formación musical de Amadeus, pues le permitieron conocer y compartir con grandes maestros de la época. Cabe resaltar especialmente dos que influyeron notablemente en el joven Mozart: Johann Christian Bach, hijo menor de Johann Sebastian Bach, y el padre Giovanni Martín de Bolonia. Llegados a este punto, es importante analizar si la conducta de Leopold era la más adecuada para sus hijos o solamente buscaba su propio interés económico, tal y como lo señalan algunos biógrafos. A continuación, dilucidemos este punto. Veamos si Leopold fue un padre y un maestro amoroso o un vil explotador infantil. Si bien es cierto que apenas Leopold notó la genialidad de su hijo, dejó la mayoría de sus responsabilidades y con ello aprovechó ese talento para las presentaciones y giras por las cuales cobraba, trasladando así el peso de la manutención familiar a los hombros de sus hijos. También es cierto que solo hizo lo que cualquier jefe de familia de la época al introducir a los hijos al negocio familiar. Muchos biógrafos incluso reconocen que como músico, Leopold creía que era su responsabilidad mostrar el talento de su hijo al mundo. No tenía culpa Leopold de que, como todo en ese tiempo, al igual que en el actual, los que podían apreciar el arte eran los que podían pagarlo. Si de algo podemos acusar al patriarca de la familia Mozart, fue el de someter a los niños a los penosos y largos viajes con las paupérrimas condiciones de entonces, lo que pudo o no contribuir a la temprana muerte del genio. Pero también es cierto que Leopold fue un maestro dedicado, un admirador número uno de sus hijos, que Amadeus sentía respeto y amor por él, y que su relación no tuvo marcas, o por lo menos no hay indicios de ello, de maltratos o abuso como se pueden apreciar en otros casos del pasado y del presente. ¡Ah! Bendito, bendito dinero. Digamos que en términos económicos, la genialidad de Mozart no era debidamente recompensada, ni aun cuando era reconocida en las más importantes cortes de la vieja Europa. Amadeus no era ajeno a ello y siempre buscó la independencia de las cortes y de su padre. Tuvo triunfos y en los casos como los del apoyo que recibió de José II, su ingreso mejoraba con la presentación de algunas de sus obras. Pero en general no se puede decir que alcanzó la riqueza financiera. Después de uno de esos contados triunfos, el 4 de agosto de 1782, Mozart se casó con Constanza Weber a los 26. Algunos dicen que buscando libertad e independencia del padre, otros por presiones de la suegra Madame Weber. Los tiempos no han cambiado, ¿no lo crees? Amadeus y su esposa intentaban vivir un estilo de vida extravagante, más allá de sus posibilidades. Vestían bien y comían bien. Habitaron un departamento amplio y lujoso. Sin embargo, los gastos de la pareja superaban por mucho a sus ingresos, cosa que dista mucho de estar en lo correcto para las personas que saben un poco de finanzas. Espejismo actual de la forma de vivir de muchos de nosotros hoy en día. Las obras de Wolfgang Amadeus Mozart. La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época. Es tan prolífica que Haydn, colega y amigo, llegó a decir que no se vería talento igual en 100 años, y no se equivocó. El tono ligero y alegre de sus composiciones oculta un profundo conocimiento del alma humana. En tan solo 35 años de existencia, Wolfgang Amadeus Mozart llegó a crear más de 600 piezas musicales, en su mayoría reconocidas como obras maestras que incluyen la ópera bufa, la música sacra, sinfonías, serenatas, óperas, arias de concierto, motetes, misas, conciertos para orquesta, sonatas y música de cámara para piano, operística y coral. Sin ser musicólogos expertos o al menos estudiosos de la música clásica, es difícil analizar la obra de tan prolífico autor, así que nos limitaremos a enumerar sus obras. 41 sinfonías, 27 conciertos para piano, 5 para violín y varios para otros instrumentos, 18 sonatas para piano, 36 para piano y violín, música de cámara, dúos, tríos, cuartetos y quintetos, adagios, 61 divertimentos, serenatas, marchas,
22 óperas, música religiosa y además compuso hermosas canciones y arias. Por otro lado, sus composiciones más sobresalientes son Sinfonía número 40, Serenata para cuerdas en Sol mayor, Sonata para piano número 16 en Do mayor, La marcha turca o Sonata para piano número 11. Óperas: La flauta mágica, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro. Misas: Misa de coronación, Requiem en re menor. Se apaga una mente brillante de tan solo 35 años. Su muerte siempre ha estado rodeada de un halo de misterio, fábula y fantasía. Aún hoy por hoy no está claro qué fue lo que en definitivo cegó la vida de Amadeus el 5 de diciembre de 1791. Alguna fiebre de la época es sin duda la causante. Lo que sí se puede descartar, y las evidencias históricas así lo confirman, es que Mozart fuera envenenado por un músico envidioso de su éxito. En este caso, el más señalado y calumniado es Antonio Salieri, paradójicamente uno de los pocos que, acongojado, estuvo presente en su funeral. Los días previos a su deceso en Viena, y ya desahuciado por los médicos, Amadeus Mozart trabajó en su requiem. En la mañana del 14 de diciembre, le dijo a su cuñada Sophie que había llegado a ayudar a Constance. «Qué bueno que llegaste a presenciar mi muerte», dijo Amadeus. La misma Sophie contó que los últimos suspiros del genio fueron para imitar el sonido de los timbales del requiem. El legado de un genio. Como si no fuera poco la inconmensurable herencia musical que nos dejó, es pertinente señalar que, más allá de eso, Wolfgang Amadeus Mozart fue un revolucionario y un furioso defensor de derechos y libertades para los artistas que, como él y como su padre, se veían obligados a trabajar bajo la tutela o el protectorado de un arzobispo, príncipe, rey, emperador o papa. Siempre luchó para abandonar la condición de servidumbre del arzobispado, intentando sustituir de manera independiente, contando solo con su talento que lo tenía de sobra. Fracasó repetidamente, pero sus intentos aunados a los cambios gestados por la Revolución Francesa trazaron el camino para otros artistas. Sobremanera tiene la influencia que Mozart tuvo y sigue teniendo sobre compositores posteriores. Solo para intentar comprenderlo, basta mencionar a quienes estudiaron, dedicaron y de alguna manera rindieron un homenaje al genio: Beethoven, Tchaikovsky, Hummel, Chopin y Lehner. Novelas, óperas, películas, monedas, sellos postales, un asteroide descubierto en 1924 y un piedemonte en la Antártida llevan impreso su nombre, y es poco para reconocer y agradecer al genio inmortal por su música. En una época en que quizá algunos crean que ya hemos escuchado de todo, lo mejor y lo peor de la música, estudiar e intentar comprender al menos un poco de Wolfgang Amadeus Mozart es un deber de la humanidad. ¿Y tú, conocías la historia del maestro Amadeus? Sin duda detrás de esta historia se esconde un imperio indomable. Esperamos que haya sido de tu agrado este contenido y, por supuesto, nos encantaría saber que así fue. No me quiero despedir sin antes pedirte que dejes un comentario. Como siempre, tu opinión es lo más importante. Arrivederci.